Hola, soy el profesor Rafael Jiménez Hernández y para la asignatura, bueno, en esta ocasión, en este material audiovisual para la asignatura de sistemas tecnológicos, vamos a dar continuación al tema que estuvimos abordando desde la sesión anterior, que fue la innovación tecnológica. Esta vez toca el turno de abordar los temas de desagregación tecnológica, que, bueno, el paquete tecnológico tiene que ver con precisamente la desagregación, la apropiación tecnológica, sus etapas y la propiedad intelectual tecnológica, que ahorita vamos a analizar y desglosar cada uno de estos temas. Entonces, mencionábamos que, eh, inclusive en la sesión anterior les comenté que íbamos a seguir abordando este tema porque es bastante amplio. Prácticamente con este material estaríamos cerrando este tema. Sin embargo, bueno, por supuesto, si en la clase del próximo sábado hay alguna duda o pregunta, lo podemos revisar sin problema. Bueno, primero tenemos que entender qué es la desagregación tecnológica. Es el desglose de cada uno de los componentes de un paquete tecnológico. Ahorita vamos a ver lo que es un paquete tecnológico para la producción y distribución de un bien o un servicio, con el fin de mejorar la posición de negociación, reducir el costo y el volumen de la adquisición, generar demanda de bienes y servicios locales y estimular la difusión y asimilación de tecnología. La desagregación significa negociar rubro a rubro, buscando hacer partícipe a la empresa, propiciando el aprendizaje y la autonomía. De este ejercicio se llega a definir qué es lo indispensable para comprar. La desagregación tiene más posibilidades de éxito cuando la empresa dispone de una capacidad interna suficiente, la cual significa fortaleza e ingeniería y gestión, ¿no? Desde el punto legal y comercial. Bueno, ¿cómo podemos entender después de estos conceptos o de estos enunciados, de estos párrafos que hablan de la desagregación tecnológica? Bueno, es básicamente entender que un paquete tecnológico o un dispositivo o una innovación tecnológica, como lo queramos llamar, tiene diferentes partes. Digamos que es un sistema, digámoslo así, ¿no? Y que es posible adquirir un dispositivo, una innovación tecnológica o todo un paquete tecnológico, ajá, eh, de una manera general o global, pero también se puede hacer de una manera particular o individual. Ujú. Ahorita les pondré un ejemplo concreto y que ampliaremos también en la clase. Así pues, alguna empresa puede adquirir algún elemento de un paquete tecnológico o de algún proyecto tecnológico o algo ligado a la innovación, ¿no? Con esto de la investigación y desarrollo. Recuerdan que es fundamental entender esta parte en la innovación tecnológica, ¿no? Y entonces se puede negociar, como lo menciona el segundo párrafo, ¿no? Significa negociar cada una de estas partes si fuera necesario, ¿no? Para que la empresa participe en su aprendizaje, en el aprendizaje de esta desagregación tecnológica o en las partes que componen el sistema de ese paquete tecnológico y su propia autonomía. Así puede ejercer esta decisión de adquirir, de acuerdo a su planeación tecnológica, lo indispensable para ello, ¿no? Lo que necesita. Probablemente no es que compre toda una maquinaria, todo un paquete tecnológico, sino solamente alguna de sus partes para mejorar algo que está desarrollando, para innovar en algún procedimiento que tiene en mente, ¿no? Y esto, por supuesto, amplía, las posibilidades de éxito para tener una mayor capacidad interna en cuanto a fortalecer su ingeniería o la gestión misma la gestión misma de la gestión tecnológica misma, ¿ok?
¿Qué es un paquete tecnológico? Bueno, el estudio de desagregación tecnológica está relacionado con el paquete tecnológico, ya que un paquete tecnológico para producir y comercializar un producto puede contener una o varias tecnologías, lo que decíamos en esta primera diapositiva, y específica, como también equipos, instrumentación, infraestructura y otros activos complementarios. La desagregación en sí es una operación en la que no utilizamos todo el paquete, sino solamente parte de él. Esto nos servirá para entender el concepto general de la desagregación tecnológica, sus características y su proceso de desarrollo. Como les decía en la primera diapositiva, es entender que una tecnología de punta, un dispositivo, algún paquete, algún elemento de innovación tecnológica, bueno, se entiende como un todo, como un sistema, como algo en general, ¿no? Pero también se puede entender desde lo particular, desde lo individual, porque pues ya vimos que un paquete tecnológico tiene diferentes elementos, varias tecnologías, varios equipos, instrumentación, etcétera, ¿no? Lo que ya comentamos aquí. Y entonces la desagregación es precisamente esa operación que lleva a cabo la empresa en la que se puede adquirir solamente una parte de ese paquete tecnológico. Ujú. El ejemplo que les iba a poner es, ahora que estuve revisando el material para la sesión, para la clase y para estos materiales, me encontré que muchas empresas hacen esto de la desagregación tecnológica. Es relativamente común, digámoslo así, ¿no? Porque probablemente una empresa no tiene la capacidad de adquisición de todos los paquetes tecnológicos. Y digo que estuve revisando, me llamó mucho la atención este ejemplo que les voy a dar de un hospital en donde no querían todo un aparato para tomar tomografías, sino que el hospital estaba desarrollando su propia tecnología, su propio proyecto de innovación para desarrollar esa máquina, pero necesitaban una parte de un paquete tecnológico. Entonces, adquirieron esa parte para tener un mejor desarrollo. A eso se refiere esto de la desagregación tecnológica y el paquete tecnológico. Espero que se haya entendido el ejemplo y si no, bueno, no se preocupen, lo vamos a ir abordando con más tiempo y con más detalle en la clase. Después tenemos la apropiación tecnológica. La apropiación tecnológica es un concepto utilizado para explorar la relación entre la tecnología y el individuo y describir el proceso mediante el cual una tecnología pasa de ser desconocida a ser parte de la vida diaria de un agente o la tecnología misma se involucra con el individuo. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de los elementos de la apropiación tecnológica para un mayor entendimiento. ¿Cuáles son las etapas de la apropiación tecnológica? Son básicamente cuatro, que es acceso, aprendizaje, integración y transformación. En la etapa de acceso es cuando se refiere al paso de la revelación de la tecnología en cuestión, de ser ignorada completamente o desconocida por el individuo, a tomar conciencia de su existencia. Es decir, el acceso, la primera etapa de la apropiación de la tecnología es tener contacto con ella, conocerla, saber de ella. Probablemente nosotros no conocemos algunos elementos tecnológicos que se están utilizando en la actualidad, que desconocemos, como menciona este primer elemento de la apropiación, ¿no? Que es el acceso. Desconocemos, ignoramos que existen estas innovaciones tecnológicas y que, por supuesto, pues al momento de que no las conocemos, que ignoramos que existen, por supuesto no tenemos acceso a ellas. Después tenemos en la etapa de aprendizaje. Esta etapa se refiere a la variedad de procesos a través de los cuales el individuo
adquiere conocimientos sobre cierta tecnología y desarrolla habilidades para su utilización. Aquí ya tenemos acceso a la tecnología, ya la conocemos, ya sabemos de ella. Ahora es cuestión de adquirir los conocimientos necesarios para su uso, para poder utilizarla de acuerdo a lo que queremos de ella. Ujú. Entonces, aquí generamos procesos de aprendizaje y conocimiento de la tecnología para desarrollar esas habilidades y utilizarla de forma adecuada. Ajá. Después tenemos la etapa de la integración. En esta etapa, la tecnología ya entendida y puesta en práctica se convierte en una extensión más de nuestras vidas. Se alcanza un nivel de simbiosis en donde el usuario necesita de tal tecnología para llevar a cabo una tarea que le es necesaria o que la misma tecnología le ha convertido en necesidad. Aquí podemos observar entonces que con la integración de la tecnología es precisamente la necesidad que tenemos de ese elemento tecnológico o de esos conocimientos tecnológicos. ¿Mm? Ya en la etapa de aprendizaje ya tenemos los suficientes conocimientos, ya podemos utilizarla adecuadamente y entonces la integramos a nuestras vidas, a nuestra vida laboral, a nuestra vida profesional, a nuestra vida eh, personal, ¿no? Académica, etcétera, a nuestros diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Ujú. Posterior a la integración tenemos la transformación. Con el paso del tiempo y el uso constante y repetitivo de cierta tecnología, nuevos usos y necesidades comienzan a ser evidentes, logrando una nueva comprensión de la tecnología inicial. Es decir, aquí en la etapa de transformación ya tenemos esa conciencia mucho más clara de ese uso constante de ese dispositivo, de ese desarrollo tecnológico para crear necesidades, ¿no? Una nueva comprensión de ese dispositivo, de esa herramienta tecnológica que vamos descubriendo poco a poco. La transformamos para, para lo que lo utilizamos en un inicio y posterior a lo que descubrimos de ella y la utilizamos en otros ámbitos. Espero eh, que al momento de revisar este material, ustedes puedan generar algunos ejemplos que son muy comunes en estas etapas de apropiación tecnológica. Espero que lo puedan hacer para que en la sesión, en la clase, lo podamos comentar. Yo tengo ya algunos ejemplos, pero quisiera que se apropien, como dice la diapositiva, ¿no? Se apropien de la información, en este caso de las etapas, y que les venga a la mente probablemente algún dispositivo o algo que ya hoy en día es bastante común llevar a cabo estas etapas de apropiación tecnológica y que, por supuesto, pues son indispensables para nuestra vida diaria. Después tenemos la propiedad intelectual tecnológica. Para que el conocimiento ofrezca valor a quien lo genera y además garantice la competencia justa y la seguridad de los consumidores, es fundamental la propiedad intelectual. Esta reúne los múltiples derechos que se tienen sobre las creaciones e invenciones del intelecto humano. Dichos derechos pueden ser de diversos tipos, entre ellos patentes, secretos empresariales, derechos de autor, marcas, diseños industriales, entre otros. Y su uso óptimo debe ir en línea con la estrategia organizacional del titular de los mismos. La propiedad intelectual es un actor principal. Sin embargo, la propiedad intelectual constituye a la vez un sector económico, porque la tecnología impacta el desarrollo del negocio, así como impacta el desarrollo de los demás sectores de la economía.
Entonces, podemos observar que la propiedad intelectual, es decir, este registro que se hace con los avances tecnológicos, con los dispositivos, con la innovación tecnológica, ¿no? En estos ejemplos que ya vimos como patentes, derechos de autor, marcas, diseños, etcétera, sí tienen un impacto tanto en la propia empresa, por supuesto, pensando en su cartera de investigación y desarrollo en una primera instancia, ¿no? Pero también, como lo estamos viendo, impacta en la estrategia organizacional de la misma empresa, porque dependerá, como ya lo habíamos visto en la planeación tecnológica, que realmente esta tecnología se lleve a cabo o se utilice, mejor dicho, para la consecución de los objetivos. Y vean también, la propiedad intelectual es a su vez, a la vez de que es un elemento económico, en el sentido de que impacta a aquella empresa, organización o ente que desarrolla esta propiedad intelectual, impacta también en el desarrollo de los demás sectores de la economía, porque si nos ponemos a pensar en estos elementos tecnológicos actuales y cómo es que tenemos que estar a la vanguardia del conocimiento de la tecnología, pues por supuesto las empresas al momento de monitorear y dar seguimiento a las nuevas tecnologías, pues tienen que determinar cuál es el impacto que se tuvo en el uso de esa tecnología para la competencia o para el rubro a los que ellos se dedican, ¿no? Para su actividad específica. Eso es muy importante. Entonces, aquí podemos entender que la propiedad intelectual es fundamental desde el punto de vista económico, pero además tiene esta segunda función, por decirlo de alguna forma, o este eh, segundo piso de entendimiento, por llamarlo también así, en el que impacta a los demás sectores de la economía. Impacta no solamente te impacta a ti como empresa, sino a tus competidores y además el sector al que te dedicas, ya sea producción o servicios. Porque de eso depende que si alguien patenta o diseña o, o pone a su nombre, en este caso de los derechos de autor, alguna tecnología, bueno, tendrás que eh, tener esa capacidad de negociación, esa capacidad de adquisición de esos elementos tecnológicos. Y ya no digamos el hecho de que la empresa o la institución genere su propia cartera de desarrollo tecnológico. Aquí es donde se ve reflejado, aquí es donde se impacta precisamente el desarrollo de esa capacidad de innovación empresarial que ya habíamos hablado con anterioridad. Y en ese sentido, bueno, tenemos dos elementos de propiedad intelectual que están a la vanguardia de la innovación, que son como los que se están desarrollando más en todos los ámbitos, en todos los sectores, tanto productivos como de servicios, ajá, para mejorar y para realmente llevar a cabo una buena planeación tecnológica. ¿Cuáles son estos dos elementos de la propiedad intelectual que están a la vanguardia de la innovación? Bueno, es la inteligencia artificial y el blockchain. La inteligencia artificial quiere decir que está entre las aplicaciones más populares hoy en día para esta tecnología. Por supuesto, no estamos hablando particularmente de inteligencia artificial de robots, como probablemente fue lo primero que pudimos llegar a pensar, ¿no? Está entre las aplicaciones más populares porque se encuentra en la visión por el computador para el funcionamiento de vehículos autónomos, el método de control en el campo de la robótica, que bueno, por lo que les decía, ¿no? Que probablemente es como la primera imagen o la primera referencia que podemos tener respecto a eso, ¿no? Estos desarrollos son comúnmente protegidos vía patente. No obstante, muchos de los desarrollos de inteligencia artificial corresponden a softwares, fíjense, aquí está la parte importante, softwares
imposibilitando esto su protección bajo esta figura en algunos países. Esto es interesante porque al momento de buscar un poco más de referencias bibliográficas respecto al tema, me di cuenta que las patentes o la propiedad intelectual tecnológica en países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, es como más común, ¿no? Porque las empresas están enfocadas a esa parte de la innovación. Sin embargo, hay una laguna o un vacío legal en otros países, ¿no? Particularmente en los países que no tienen esa capacidad de desarrollo propia, ¿no? Por ejemplo, casos como México o algunos otros países de América Latina, en donde se tiene que adquirir estos software, ¿no? Que permiten realizar a las computadoras o a las máquinas diferentes, diferentes acciones, diferentes procedimientos, ¿no? Y que, bueno, necesitas de esos software para que las máquinas o para que los dispositivos funcionen, ¿no? Ahorita me viene mucho a la mente este, estos dispositivos que usan en estas empresas que envían, ¿no? Que se dedican a enviar cosas de venta por correo, ¿no? Como DHL o algunas de estas otras que ya veremos también en la clase, les pondré un ejemplo muy concreto en eso, ¿no? Pero esto es muy interesante porque referente a la inteligencia artificial es uno que es un elemento que está muy en boga y que se sigue desarrollando mucho. Sin embargo, sí hay una gran brecha entre esos países que desarrollan esa cartera de posibilidad de innovación y aquellos que no tienen la posibilidad de desarrollarla y que por el contrario tienen que adquirirla, ¿no? Y particularmente hablando de propiedad intelectual, estos vacíos legales son, son, son dignos de observar, de estudiar, de revisar, porque, bueno, pues también ahí viene esta parte del impacto a a la empresa, ¿no? O a los competidores o al sector económico al que te dediques, a la actividad a la que te dediques. Después tenemos el blockchain, que son las soluciones de blockchain, son básicamente software, también software, y por lo tanto son patentables solo en algunos países, lo que ya les había comentado. En aquellos en donde dichas soluciones no son susceptibles de ser protegidas vía patente, se dispone del derecho de autor y del secreto empresarial. Ujú. Esto es muy común porque muchas empresas protegen precisamente estos software, sobre todo a la hora de que estuve ya revisando la bibliografía o las fuentes, me di cuenta que esta parte del blockchain, perdón, es para uso empresarial, ¿no? Estos software de manejo de información, estos software de, de- de poder medir procedimientos, de poder dar seguimiento a las acciones de las empresas. Ujú. Esos software son los que se utilizan para el blockchain, ¿no? Sobre todo también para seguridad, como les decía, de pagos o de las empresas, pagos, comercios, cadenas de suministros, por eso se llaman blockchain, ¿no? Porque vinculan estos procedimientos, ya sean suministros, eh, ya sean económicos, ya sean de procedimientos, de seguridad. Ujú. Y por eso muchos, al no existir esta patente en muchos países, o que no pueden desarrollar esa capacidad de propiedad intelectual, bueno, lo usan como secreto empresarial, ¿no? Eh, eh, Al momento de estar revisando estos elementos de propiedad intelectual, particularmente el blockchain, me di cuenta que son empresas líderes en computación, ¿no? Que desarrollan estos softwares como, insisto, esta parte de mejorar los procedimientos empresariales, ¿no? Por eso se llama blockchain, estas cadenas de vinculación, ¿no? De suministros o de relaciones entre las áreas
entre los procedimientos o las operaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos estas dos puntas de flecha, digámoslo así, de la propiedad intelectual, ¿no? Son las que están, son las que encabezan la innovación, la investigación, el desarrollo de aquellas empresas que realmente les interesa poder desarrollar todo esto que ya hemos estado hablando desde la sesión pasada, que es la innovación tecnológica, ¿no? Que tengan realmente esa capacidad de cartera de proyectos y que puedan realmente materializar esta propiedad intelectual, que puedan proteger su innovación tecnológica para el desarrollo de su empresa y la consecución de sus objetivos. Pero lo más importante también es que esta innovación que ya hemos estado viendo en todos sus elementos impacta no solamente en la propia empresa que está pensando desde su adquisición hasta su revisión, hasta su diagnóstico, hasta su hasta observar los resultados, ¿no? Inclusive desde que se hace un análisis FODA y pasando por estos elementos de la propiedad intelectual y de la desagregación tecnológica y por supuesto de la apropiación tecnológica, bueno, pues impacta a todos los sectores económicos, no solamente de la empresa en sí, como ya me comentamos, ¿no? Sino a los competidores y al sector de su actividad, lo cual es fundamental entender esta parte.